Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Hoy conversamos con Orfa Alarcón. Yo soy Adriana Pacheco. Escritora y editora mexicana nacida el 23 de diciembre de 1979 en Linares, Nuevo León, Orfa Alarcón estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajó como editora de Alfaguara Infantil y el grupo Random House, 27 editores y Editorial Aguilar. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como finalista del primer Premio Iberoamericano de Narrativa Las Américas. Sus textos han aparecido en publicaciones como Tierra Adentro y Letras Explícitas. Actualmente es directora de Mía Utopía y ha publicado los libros Perra Brava, Planeta 2010, Beach Doll, Ediciones B 2014 y Loba, Alfaguara 2019. Hoy Hablemos Escritoras Podcast tiene a Orfa Alarcón y van a gozar esta conversación. Porque van a gozar a esta escritora, esta joven escritora de Linares, Nuevo León, que tiene unos libros que no se los pueden perder. Bienvenida, Orfa, a Hablemos Escritoras. Qué gusto, Adriana. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, muy contenta. Dime, ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde nos escuchas ahorita? Ahorita estoy en mi casa en Apodaca, Nuevo León, con el calorón y esperando la polvadera que viene del Sahara. Ya, ¿verdad? Eso ya estamos esperando todos. A ver qué tal se pone el cielo. ¿De qué color? Así es. Orfa, platícanos. Presentaste tu libro ayer, ¿no? ¿Tuviste presentación? Bueno, no, el sábado. ¿Cuándo fue? El sábado presenté mi libro aquí en el centro de Monterrey, en una cadena de librerías que es como muy famosa a nivel nacional. Y me fue muy bien, estaba muy contenta ahí con la gente, con conocidos que son grandes amigos y gente que apenas conocí en ese día. Una maestra también, que fue mi primer maestra de un taller de creación literaria, entonces yo estaba feliz. Ya me imagino. ¿Y qué presentaste? Presenté Loba. Loba. Como todavía es novedad, todavía le sigo haciendo sus presentaciones. No, claro que sí, y todavía hay que aguantar un rato más con la novedad, porque además de ser novedad es un librazo. Ay, muchas gracias. Publicado por Alfaguara 2019, ¿verdad? Así es de marzo este libro. No, pues les tengo que decir a los que nos escuchan que yo me pegué al libro. O sea, lo agarré en la mañana y en la noche ya lo estoy acabando. O sea, ¡ay, qué bárbara! buenísimo, buenísimo. Y el de Perra Brava, bueno, pues ni se diga también. Todo. Bueno, platícanos, Orfa, ¿qué significa para ti escribir? ¿Cómo empiezas a escribir y por qué escribes? Yo creo que la escritura tiene para mí la función de cumplir una necesidad de comunicación. Como siempre he sido una persona muy callada y que se considera muy torpe para expresarse de manera oral, yo tenía que hacerlo de alguna forma, ¿no? Entonces, desde niña dice mi mamá que yo agarraba las latas que había en la cocina de manteca o no sé, lo que fuera, de chiles jalapeños, y agarraba las latas y agarraba una hoja y me ponía a escribir lo que veía, ¿no? Yo no sabía ni qué decía, no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero ahí me tienes escribiendo chiles, jalapeños, la costeña, por decir, ¿no? Y entonces, pues ya así yo no sabía si eran mayúsculas, minúsculas, no, pero yo estaba ahí copiando las letras. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a la escritura, que yo creo que me dejó muy marcada porque siempre todo lo que escribo, a pesar de que es más rápido agarrar la computadora y soltarme escribiendo, siempre lo tengo que escribir primero a mano y después pasarlo en limpio. Entonces, mi escritura principalmente cumple eso, una necesidad de comunicación que tiene cualquier ser humano y que yo lo cumplo a través de ella. Qué bien. Entonces, ¿te gusta escribir a mano? ¿Y todo lo que escribes, lo escribes primero a mano y después lo transcribes? Sí, y es una lata porque me da mucha flojera, o sea, ya escribí páginas y páginas y luego tener que capturar, ese es el momento en que más flojera me da hacer las cosas. Pero ahí yo me imagino que ya empiezas con una edición, ¿no? Entonces te Claro. sirve mucho, ya estás reeditando y editando, ¿no?
Sí, claro, porque la primera escritura es la más uno cree que está siendo tocado por los dioses y que lo que está escribiendo es magnífico, irrepetible, la obra cúspide. Y en el momento en que empiezas a transcribir, ya no es nada más el fervor por lo literario o por lo creativo, sino que tienes que empezar a ser más crítico y te das cuenta de que hay párrafos que no sirven para nada, que hay veces que ya te estás contradiciendo, que a veces el uso del lenguaje es muy mediocre. Entonces ahí es cuando tiene que empezar el trabajo rudo y yo creo que también por eso no me gusta. Uy, uy, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, antes, y ya creo que todos los que nos escuchan quieren que vayamos ya de fondo a tus obras, pero no, todavía no, porque necesitamos abordar todas las otras facetas que tiene Orfa como escritora y como editora. Ahorita que estamos hablando de editar tu texto, ¿no? Tú misma has sido editora, fuiste editora de Alfaguara Infantil. ¿Qué, Sí, qué es ser editora de literatura infantil y cómo dialoga con tu trabajo como editora de otros géneros? muy bien. Yo fui editora en Alfaguara Infantil, trabajaba principalmente con las bases de preguntas, los cuestionarios que se utilizaban para que los niños pudieran acceder a Internet y trabajar con los libros. Es decir, cuando estuve en Alfaguara Infantil, yo no trabajé directamente con los libros, sino con las aplicaciones, que es también otra forma de trabajar con los textos, ¿no? Es una forma de facilitarle a los lectores, especialmente los que son muy jóvenes, los niños en este caso, un acercamiento a la obra a través de algo que ellos ya conocen, que es el internet, lo lúdico, algo que les interese, ¿no? Ya cuando estuve trabajando textos fue cuando estuve en Random House, que estuve trabajando con libros de Plaza y Janés, ficción, no ficción. Ahí sí ya estuve trabajando más directamente con el texto. Claro, claro. Y después estuviste, bueno, cuando trabajaste con Random House, Mondadori, ¿fue parte también un proyecto largo, un periodo largo de tu vida? Fueron aproximadamente 3 o 4 años el tiempo que yo estuve ahí. Ya después me mudé para acá a Nuevo León y desde entonces, las ediciones que hago las hago desde casa, la escritura que hago la hago desde casa, o sea, ya ya no podría acostumbrarme, yo creo, a un trabajo de oficina. Claro, claro. Ahora, estás muy metida en varias revistas, ¿no? O sea, el ensayo también es una manera de expresión tuya, ¿no? Tienes, Me por ejemplo, en gusta, Tierra Adentro, sí. ¿verdad? Sí, sí, fíjate, por ejemplo, es que hay temas que me han dado mucho a la reflexión, que me han llevado mucho a la reflexión. La escritura me ha llevado hacia esos temas. Por ejemplo, en algún momento, después de la publicación de mi primera novela, que es Perra Brava, en algún momento se me empezó a poner el mote de que yo escribía narconovelas. Ajá, Y a mí no me molestó, no me pareció algo curioso en ningún sentido, lo vi como algo ofensivo y digo, tú que ya leíste Perra Brava, sí, tú sabes que en ningún momento se menciona siquiera el narcotráfico, no se menciona la palabra narco, pues para nada, ¿no? Entonces, sí, no va por ahí la novela, pero algunos lectores lo quisieron tomar así, pues hay que recordar que la obra también pertenece al lector y el lector sabe qué es lo que hace con ella. Entonces, este mote que me empezaron a poner a mí de hacer narconovelas, pues me guió mucho hacia la reflexión y hacia pensar por qué tendría que ser ofensivo que uno escriba narconovelas, o sea, que tendría que tener de malo si uno sigue haciendo literatura y sigue adentrándose en el tema, pero pues de ahí surgieron algunos ensayos, algo que se publicó en Tierra Adentro acerca de voces a favor y voces en contra hacia el término, entonces resultó en un ejercicio muy interesante. claro, claro. Me recuerdo este ensayo tuyo titulado Aquellos, que Ajá, se me hizo bien fuerte, el claro. aquellos, ¿no? Porque el Ujú, aquellos es lo innombrable, es la ujú, masa, ¿no? Es el miedo de algo que viene así, ¿no? Masivo y viene por los otros, ¿no? Entonces, y también los otros son aquellos y uno queda en el vínculo entre los dos, en la bisagra entre los dos, en una ujú. guerra de violencia que, bueno, azotó a Nuevo León, el norte del país, de manera brutal, ¿no? Y ustedes, bueno, pues tocados por eso,
¿cómo no iban a hablar de los temas, no? No es que Claro, toda su literatura fuera eso, claro, pero estamos de acuerdo en que la literatura es conducto, es reflexión, ¿no? Es claro. expresión. Y bueno, ese ensayo a mí me gusta mucho Ah, porque gracias. te deja con esta conciencia de que los aquellos y los otros, en el contexto de la violencia, es nuestro miedo, la manifestación de nuestro miedo, ¿no? Ujú. Sí, aparte también a la población en general no se permite hablar al respecto. En ese mismo ensayo menciono que aquí en Nuevo León a los cárteles se les empezó a decir los otros, los de la letra, los malitos, porque la gente no se permitía enunciarlos, mencionar sus nombres, mencionar sus afiliaciones por temor y por seguridad, ¿no? Por un temor muy bien infundado. Entonces, si dejamos afuera a los, si la gente no lo puede mencionar, no podemos nosotros, los que hacemos literatura, decir, pues yo tampoco lo menciono, alguien tiene que hacerlo, ¿no? No se puede, no podemos hacernos todos oídos sordos al respecto. Claro, definitivamente. Fíjate que pensé en Osvaldo Zavala, lo que dice, ¿no? En su artículo Los carteles no existen, porque algo que a mí se me hace valiosísimo de tu obra narrativa es la manera como tú vas describiendo los cuadros, el ambiente, el personaje, ¿no? Cómo vas creando esa ansiedad, vas creando esa expectativa, ¿sí? Que queda siempre, estamos en la espera de qué va a pasar. Pero el detalle exacto de cómo estaba Ujú, el cuarto y cómo está ella vestida y cómo se relaciona con los otros y cómo se ve, ¿no? Y Osvaldo Zavala dice, ¿no? Conocemos demasiado bien la vida y muerte de los narcos, ujú, porque durante décadas hemos sido habituados a ese sistema de representación oficial que contradictoriamente dice conocer los organismos íntimos de los carteles, claro, pero se declara incompetente para detenerlos. Qué fuerte, ¿no? sí, O sea, claro. Orfa, ¿cómo es que tú construyes todo este ambiente y estos personajes en tus obras? Sí, fíjate que ahí yo creo que hago un poco de trampa. Más que dedicarme fijamente y minuciosamente a describir todos y cada uno de los elementos, lo que hago es describir aquellos que están sobresaliendo, ¿no? Por ejemplo, si es una habitación normal, entonces refiero que el protagonista o quien estaba ahí parado llevaba zapatos rojos, ¿no? Lo que rompe con la regularidad del espacio y con 2 o 3 elementos que reflejo en la obra, ya creo la sensación de que estoy describiendo todo, ¿no? Por eso te digo, soy un poco tramposa, no soy tan meticulosa en ese sentido de decir, la puerta era blanca, estaba cerrada, tenía una chapa plateada, no, sino las cosas que podemos dar por sentado y por hecho y que ahí están y que son normales, así las dejo. En lo que sí me tardo explicando es en dar los detalles que están rompiendo con esa regularidad para decirnos, en esa habitación hacía calor, había un arco, qué es lo que es distinto a una habitación en ese momento que lo hace distinta de una habitación común, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué no leemos un fragmento de Loba? Lo que tú quieras leernos. Repito, es Alfaguara 2019. Y bueno, excelente novela, una Muchas portada gracias. además fuerte que te mira. La portada te Sí, mira y tú sí, sí, miras a sí. ella. No hay forma de esquivar esa mirada. Pues mira, lo Exacto. que les voy a leer es el capítulo 42, es muy chiquito, son 2 páginas y hay 2 voces que construyen esta novela. Una de esas voces es la voz de la protagonista, que es Lucy, quien está contando su historia. Lucy es la hija del gobernador y no sabe realmente la historia de su familia, de su propia familia, ella no la conoce, pero a la par que va descubriendo la historia de su familia, nos la va contando a nosotros como lectores. También está la voz de su abuela, que aparece de forma un tanto tardía, y la voz de la abuela es la que nos termina de contar por qué esta historia de familia es tan vergonzosa y por qué ha tenido que ocultarse a lo largo de décadas, ¿no? Entonces, este es el capítulo 42, son 2 páginas que narra la abuela y dice, Excelente.
El pueblo nos orilló a las afueras, la gente, pues. Vivíamos en una casa de palos que levantó mi hijo Eleazar sin que nadie lo ayudara. No quería a nadie cerca para que no nos juzgaran, pero el río se llevó la casa. El río nos regresó para el pueblo, allá afuerita. Los niños estaban chiquitos. Mis hijos vivían como siempre, como hombre y mujer, pero no frente a las gentes del pueblo. Esa gente no perdona. Aunque la ofensa no haya sido contra ellos, no perdona. Mi hija Tina tenía como 8 años. Los niños, los de mi hijo Eleazar, estaban chiquitos. Tenían 3 o 4 y la gente ya les decía cosas, que si se iban a casar, que eran del diablo, que eran malos. No dejaban que jugaran con los otros niños. Eso fue lo que no soportó mi hija la grande, que se metieran con sus hijos, que dijeran que eran niños malos, sucios, que se aparecían en la noche en las casas, que había que tenerles miedo. No teníamos para dónde irnos. El día que le aventaron una piedra a la niña, a la chiquilla, Astrid se lanzó contra el huerco que lo había hecho. Si no interviene tu papá, lo mata. No medía que eran fuerzas distintas, que con los niños uno no se pone. No pensó, casi lo mata. Ya sabrás, nos odiaron más. Pero Astrid supo ganarse a los hombres. Era coqueta, los envolvía. Eleazar no dijo nada. Sabía que ella nos estaba salvando de que nos corrieran o le hicieran algo a los niños. Eleazar no decía nada cada que un pelado se le acercaba a su mujer. Apretaba los puños y aguantaba. Se hizo buen cazador. Allá se come mucho el venado, acá no hay de eso. Se juntaba con los hombres. Ya hasta lo querían, lo respetaban, como si ya se les hubiera olvidado que él era el papá de los niños malditos, el que los había parido junto con su hermana. Mi hijo no tenía ni 20 y ya se veía como un hombre entero. Ya tenía 2 hijos y respondía por una familia completa. No había quien se atreviera a ofenderlo ni a burlarse de él por sus amores con su hermana. Y a Astrid le empezó a gustar eso, jugar, ganarse a los hombres del pueblo, venderles amores. Y Eleazar no quería, pero la dejaba. Yo creo que ya quería olvidarse de ella. Cada vez venía menos a la casa. Tal vez ya quería casarse con cualquier otra, salirse de los suyos, olvidarse de que es un lobo. No sé qué tenía en la cabeza. Dicen que mucho amor se convierte en mucho odio. Yo le decía a mi hija, ya no juegues, ya no lo provoques, sosiégate. Pero era como si le dijera lo contrario, como si le buscara más hombres. Así son mis hijos, los 3, más los 2 mayores. No hay quien les diga qué hacer. No hay palabra ni ley que acepten, sino, ¿cómo es que mis hijos mayores, desde niños, ya eran amantes? Sí, qué fuerte este capítulo, porque te da aquí la llave, ¿no? De muchas cosas que van a pasar, esta cuestión del incesto, ¿no? Ajá, Y la relación, el papel que toma cada uno de ellos, ella, pues, abierta a relaciones múltiples en su comunidad y ajá. él tolerando, ¿no? Muy interesante. Platícanos de Loba, que no, que es tu libro más reciente y después iremos hacia atrás con los otros. Pues Loba es una novela que tardé muchos años en escribir. Empecé a escribirla incluso antes de publicar Perra Brava, antes de empezar a escribir Perra Brava, que Perra Brava fue mi primera novela que se publicó en el 2010. Sí, en el 2010. Entonces, la estaba escribiendo yo desde antes. Era un cuento que iba a tratar de una chica que en algún momento se enteraba de que su madre estaba viva, una chica a la que le habían hecho creer toda su vida que era huérfana. Entonces ella descubre este hecho y empieza a buscar a la madre y hay ahí como una fijación hacia la madre y también de la madre hacia ella, pero esto que inicialmente iba a ser un cuento empezó a aumentar de tamaño porque se le agregaban más historias, empezaba la historia de la madre, la historia del padre, la historia de la protagonista y que siempre sí tenía hermanos. Entonces empezó a crecer y crecer y crecer, como un cuento ya no iba a funcionar y fue así como se convirtió en una novela de 300 y tantas páginas, pero
pues ya quedó. No, exactamente, déjame decirles, son 300, 330. exactamente, Oh, Dios. 30 páginas, ¿no? Sí. Genial, genial. El silencio me parece que es un personaje importantísimo en la novela. Toma un lugar muy especial en la vida de la protagonista que entra y sale de estos silencios por varios motivos. Platícanos, ¿qué es el silencio ahí? ¿Cómo lo estás manejando y qué significa para ti? El silencio puede tener 2 funciones en la vida de Lucy. Bueno, recordando que Lucy es la protagonista, es la hija del gobernador, que no solamente es el gobernador, sino que tiene una doble vida, dirige gran parte de la delincuencia de este país. Entonces, obviamente, Lucy no es un ser inocente, ¿no? Es una chica que, pues, tiene acceso a cuanta riqueza quiera, a cuantos hombres se le antojen, y puede hacer entrar y salir del país como se le venga en gana, pero también tiene una impunidad y responsabilidades muy grandes y tiene que reflejar y tener obediencia hacia su padre. Entonces, a pesar de tener toda la vida que ella lleva, no es precisamente una vida que ella pueda ir eligiendo, no puede decir, pues hoy voy a estar en Australia y el otro día me voy a Tumbuctú, sino que tiene que estar también siguiendo la voluntad del padre, que es estricto, férreo y corrupto, ¿no? Entonces, este silencio tiene dos funciones en la vida de Lucy. Uno de estos es la purificación, por ejemplo, en el momento en que Lucy pierde a su primer novio que ella amaba con todo el corazón, el primer amor de su vida, y que es el mismo padre quien mata a este novio porque el novio pues comete un delito terrible, ¿verdad? No les voy a contar qué No, no, pasa no. ahí. El novio comete un delito imperdonable. Entonces, en ese momento, por instinto, el padre de Lucy lo mata y es la primera vez en la que Lucy pierde el habla. Y entonces este silencio en ese momento cumple el papel de la purificación porque Lucy no es un ser inocente, como había repetido hace rato. Es una chica que desde los 5 años ya sabe disparar una Glock, que ha visto que matan gente a diestra y siniestra. Y entonces, a pesar de estar ella en un ambiente muy religioso. Para ello, ella fue entrenada así por su abuela, que es una católica muy devota, y del otro lado por su tía, que es súper evangélica. Entonces, no importa cuánta religión haya en su vida, no hay para ella como una purificación o un escape más que a través de este silencio. Y ella pues lo practica de manera voluntaria o involuntaria, ¿no? Y la otra forma de utilizar el silencio es como protesta, cuando ella ya sabe que no puede hacer nada contra la voluntad del padre, que no puede salirse de ese cerco de vigilancia, es cuando también vuelve a caer en el silencio. Entonces, después descubrimos a lo largo de la novela que no es el único personaje que padece esto, ¿no? Ya después se verá más Claro, adelante. claro, y déjame leer lo que pones en lo que está en la página 108, ¿no? Dice, y a los 15, después de más de un año sin hablar, lo primero que dije fue, papá, lo mataste. Mija, no es pecado matar de un tiro, le contesta el papá, ¿no? Sí, Y sí, es, sí, sí. sí, la relación entre ellos dos es muy intensa, Sí, es muy violenta, pero de esta violencia pasiva, ¿no? Muy sí, manipuladora, sí, que te hace pensar que a veces es una violencia que es todavía más fuerte que la violencia física, ¿no? Claro, así es. Ajá. guardando las distancias y todo, ¿no? Otro personaje interesante es la locura, personificada a través, a través de la abuela, pero la misma abuela es un personaje muy importante en la novela, Sí, ¿no? Pero esta locura que primero es juvenil, porque esta abuela cuando era joven tenía su propia cabeza, ¿no? Y ajá, después es la locura senil. Se me hace muy interesante cómo se está intercalando en el texto a partir de fragmentos que ocupan un solo capítulo, ¿sí? Como si fueran voces aisladas, como sí, la voz de la conciencia,
que viene precisamente de la locura a la razón, ¿no? Sí, la abuela, fíjate, cumple un papel muy importante. Al principio parece que estorba, que ahí está, que no sirve para nada, que la quitan de un lugar para ponerla en otro porque nada más está ahí, no deja pasar. Pero avanzando los capítulos, vamos descubriendo que esa abuela es vital para el desarrollo de las situaciones, ¿no? Es una abuela que durante muchos años, durante 2 generaciones, ha estado guardando secretos, porque ella en su formación muy católica se avergüenza de esos secretos, ¿no? Del incesto que ya habíamos mencionado, de la prostitución de su hija, etcétera. Se avergüenza de esos secretos y obviamente una mente que está tan cargada no puede convertirse ni avanzar siendo una mente sana. Y aparte, si le sumamos a esto la edad, pues llega un momento en que la abuela, como si fuera una olla express, explota y empieza a contar todo. Todo así, de que mis hijos se acostaban y hacían esto y hacían lo otro y mataban y todo lo empieza a contar la abuela, porque pues ya no puede más, ¿no? Tiene que descansar su cabecita y es... Y lo terrible de que empiece a contar estos secretos es que los empieza a escuchar alguien que no debía escucharlos Sí, y brutal. así es como termina la situación en una tragedia terrible. Sí, sí, sí. Y además, bueno, el hecho de las lealtades y los secretos, Ujú. se enloquecen todos los personajes, porque la Sí, falta de estas lealtades y en las esperanzas de tener siempre hombres, especialmente Lucy, ¿no? Que sí, la protegieran o que la ayudaran, pues viene otra vez otro desengaño más, ¿no? Que así tenemos que es. dejar ahí muy abierto porque tienen que leer el libro, de verdad tienen que leer el libro. Me parece interesante la manera como se relacionan tus personajes femeninos y masculinos entre Perra Brava y Loba. Ajá. A pesar de que son novelas diferentes, historias diferentes, ¿no? Se me hace muy interesante que ahorita platicáramos un poquito precisamente sobre el desarrollo de los personajes masculinos y femeninos. Y si me permites, pues, leamos un fragmento de Perra Brava para a partir de ahí empezar a ponerlos en diálogo, ¿si te parece? Claro que sí. Capítulo 34. Una muchacha normal a la que le gustan las rosas, que tiene una hermana y una sobrina, que tiene una mejor amiga y un novio. Una muchacha normal que se pone perfume y se preocupa por seguir delgada. Una muchacha que va a la escuela como cualquier otra, que se llama Fernanda, estudia, escucha pop, que está enamorada, que viste de rojo o rosa, que dibuja corazones, que ama dibujar gatitos y conejitos y llegar a casa, conducir, chismorrear, ver Grey's Anatomy. Una muchacha normal no pide gran cosa, que la quieran, salud, que las cosas no cambien, que nunca cambien, que no se embarace, que no aparezca más sangre, que la lista de muertos y desaparecidos en la ciudad no incluya a los suyos, que al dormir no la despierten las sirenas de las ambulancias. Una muchacha normal no pide más que, si no se ha muerto su padre, suceda pronto y de manera trágica, horrenda y asquerosa, para enterarse a través de los noticieros. Que nunca su hermana aparezca destazada, que a nadie se le ocurra violar a su sobrina, que su hombre no termine con el cráneo perforado cualquier día de estos, que la policía no vuelva a arrojarle en el regazo la cabeza de un muerto. Una muchacha normal quiere ser feliz. ¿Y qué es la felicidad sino dormir al lado de su hombre, escucharlo respirar y saber que él la cuida? Pero en algún momento, la chica normal se da cuenta de que también es feliz durmiendo sola y descubre que está tan sola como desprotegida, haya uno o dos en la cama.
Entonces la chica normal cuestiona y sabe que, por Dios, nunca estará satisfecha con las pequeñas cosas, con la salud, con la abundancia. Sabe que nunca estará contenta con la perpetuidad ni con las búsquedas. Una chica normal sabe que la felicidad no se obtiene con nada. Entonces entiende. Increíble, porque además Fernanda Salas es todo menos una chica normal. Exactamente. En los parámetros que amplísimos o reducidos, ¿no? Así es. Muy interesante. Perra Loba es un libro que también se lo van a devorar y al final que Loba, llegas al final de los libros y dices tú, ¿cómo era esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo surge Perra Brava? Perra Brava surgió aproximadamente en el 2007, porque fue cuando empezó la ola de violencia aquí en Monterrey, Nuevo León, y que fue algo muy impresionante para los habitantes de este estado, para los habitantes de Monterrey y su área metropolitana, porque antes de eso, pues éramos un tanto pueblerinos, por decirlo así, no solo en Monterrey, sino también en los municipios alrededor. Por ejemplo, yo recuerdo que todavía cuando era niña y vivía en Linares, podíamos, si hacía muchísimo calor, vivir, dormir tranquilamente con las puertas de las casas abiertas, o sea, sin ningún problema, sin que pasara absolutamente nada. Entonces llega este momento en que esa paz no existe más se fragmenta como el estado, un momento de vida al que todos recordamos con añoranza, y es así como empiezo a escribir Perra Brava, ¿no? Cuando no sé qué otra cosa hacer ante esa violencia, más que reflejar mi propia susceptibilidad al respecto, y es cuando empiezo a escribir esta novela. Importante, importante. Algo que yo repito y repito es, nuestras autoridades tienen que leer ficción, tienen que leerlas a ustedes, tienen que leer a las Sí. poetas, a las dramaturgas y a los dramaturgos y a los poetas y a los novelistas, narradores, porque Sí, ustedes dan una radiografía de las problemáticas y de la sociedad que no va a salir en ningún periódico. así es. Fíjate, precisamente hace unos días en un club de lectura leyeron Loba, me invitaron unas señoras muy amables, entonces estaba platicando con ellas y me decían, oye, Orfa, es que no inventes, o sea, ¿no te da miedo haber escrito Loba, que la vaya a leer el gobernador? ¿No tienes miedo de lo que te pueda pasar? Y yo me reí así de, ay, el gobernador ni lee, o sea, no está enterado de que estoy hablando de un gobernador de Nuevo León, no, no, no pasa nada, pues no, Es no lo me que queremos preocupo. es eso, invitarlos a que lean. Sí, A que sí, sí, lean sí, y sí. vean las cosas que ellos no pueden ver, porque hay un Así es, aparato enorme que los rodea y que no les permite, ¿no? así es. Pero, a ver, algo interesante, muy, muy interesante, es los 2 personajes, Lucy y Fernanda, son muy diferentes, ¿sí? Sí, Sin embargo, los 2 tienen relaciones codependientes con los personajes masculinos, ¿no? así es. Y tienen una relación con ellas mismas de autodegradación que parece ser como una especie de autocastigo o Sí. un poco también el castigar a la sociedad a través de castigarse a ellas. No Ujú. sé, esta lectura es fuerte, ¿no? Sí, y ese autocastigo lo veo principalmente en Lucy de Loba, que se somete a muchas cosas que no necesita someterse, pero su misma formación tan religiosa, tan cristiana, tanto del lado evangélico como del lado católico, la llevan a autoflagelarse y a castigarse, por decirlo así, ¿no? Muy interesante que lo digas porque mi disertación doctoral es precisamente en cómo esta, en vez de tener un ángel del hogar, que es virtuoso y puro. Mi teoría es que se tiene un ángel viril en la sociedad mexicana que está educado a través de los discursos principalmente católicos, ¿no? Claro, Extremadamente conservadores, en donde nos enseñan como mujeres a que uno puede aguantar todo, sí, todo. El sufrimiento es parte de ganar al cielo y pues así se viene todo la cuestión de violencia doméstica y demás, en donde las mismas mujeres a veces se vuelven
codependientes de Claro. quienes las maltratan, ¿no? Claro, porque supuestamente hay que soportar cualquier tipo de relación, grito, abuso, porque afuera es peligroso, ¿no? Y no se mide que a veces el infierno está adentro. Claro, definitivamente. Sucede con Fernanda Salas. Ella idealiza a Julio Cortés, ¿no? Sí. Son dos personajes que están todo el tiempo en una relaciones afectivas muy complicadas y muy tormentosas, ¿no? Hay un momento en donde ella se va a sacrificar para protegerlo a él, y no vamos a dar más detalles, pues se tienen que leer Ujú. la novela. Platícanos un poco sobre las relaciones simbióticas, porque también están estos amigos de ellas, que son quienes de alguna manera son sus confidentes, quienes las cuidan en su otro aspecto, en su otra vida, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves tú esas relaciones simbióticas en tus obras? Pues son relaciones que al final terminan mal, ¿no? Por ejemplo, Fernanda con su mejor amigo que es Dante, Dante. y al cual Fernanda termina traicionando y dejando de lado. Y en Loba, pues también tenemos un mejor amigo que es Max, que es un Sí. chico con acceso a mucho dinero, un chico de San Pedro, hijo de políticos también, pero que eran tan buenos amigos que en algún momento incluso Lucy, para tapar la homosexualidad de Max, pues se finge su amiga durante un tiempo, durante 2 años, creo, ¿no? Y después de esto es él quien la traiciona a ella, por lo mismo, por la lucha de poderes. Claro, interesante. Para cerrar un poquito la conversación sobre estas 2 novelas, que no podríamos estar horas, ¿no? Sí quisiera preguntarte, ¿tú crees que la literatura y en general la narcoliteratura, eh, se está dando también, no nada más por la cuestión estética y por la cuestión de escribir, porque es literatura, ¿no? Sino como un compromiso con el lector y con la sociedad? Sí, y fíjate que este compromiso ni siquiera es consciente, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, yo no digo, le debo mucho a mi sociedad, le debo mucho a mi país, y entonces voy a escribir para reflejar este mundo tan terrible en el que estamos. No, lo reflejo y después me doy cuenta de que pues son necesarios estos reflejos, no solamente los de mi obra, sino de tantos escritores, especialmente del norte del país, que están dejando constancia de lo que es esta violencia, ¿no? Interesante. Bueno, pues ahora otro libro, Beach Doll, Ajá. publicado por Ediciones B 2014. ¿Qué libro? Platícanos sobre este libro. ¿Cuál ha sido la respuesta del público, verdad? ¿De qué público? Sí, fíjate que sí he tenido buena respuesta del público. No tanta respuesta como con Perra Brava. Yo recuerdo que con Perra Brava me escribían muchas jovencitas de 14, 15 años y me decían que querían que les pasara el contacto de Julio Cortés. Estamos Ay, hablando de que Julio Cortés es el protagonista de Perra Brava y es un sicario, ¿no? Entonces, sí. las chavitas me decían, es que quiero el contacto de Julio Cortés, y yo así de, muchachita, o sea, ¿Cómo? primero es un personaje ficticio y segundo, estás hablando de un sicario, o sea, Sí, chava, sí, estás mal, chava, mira, date cuenta. sí. Y yo, por ese mismo, como, por también expiar mis culpas, yo creo, como Lucy, quise escribir algo que sí fuera para la edad de ellas, ¿no? Ya después de escribir Perra Brava y con tan abrumada, me sentía que quise escribir algo divertido, algo para chavitos, que no fuera algo sonso, sino que también los dejara pensando. Y escribí Beach Doll, donde también tenemos temas muy fuertes, ¿no? El abandono de la madre, Sí. tenemos un intento de secuestro, el tema de la trata, tenemos temas fuertes a los que desafortunadamente también están expuestos los jóvenes, ¿no? O sea, quisiéramos decir, las muchachitas no saben qué es trata, no saben qué es secuestro, nunca lo sabrán, y qué bueno que no lo sepan, y no les va a pasar nada. Desafortunadamente no, tienen que saberlo, tienen que protegerse y desafortunadamente sí están muy expuestas, ¿no? Entonces, lo que hice con Beach Doll fue hacer la novela donde la protagonista es una niña de secundaria, divertirme mucho, tratar temas serios y ver qué pasaba. Excelente. ¿Y nos quieres leer un fragmento, el que tú quieras, de Beach Doll?
El primer capítulo se llama Todo por culpa de Joel y tiene un epígrafe. El epígrafe es una cita de Kim Kardashian y dice, los paparazzi siempre me dicen que me dé la vuelta, solo quieren tomas de mi trasero. La primera vez que me dijeron nalgona, deseé que en ese instante una rebanadora de jamón me dejara totalmente plana por detrás. Incluso quise desmayarme de la pura vergüenza. Fue el peor día de mi vida, o por lo menos así lo creí en ese momento en el que sentí que me decían el insulto más grande del mundo. Y es que el problema no fue que me dijeran nalgona, sino que me lo dijeran enfrente de Joelito, el que es todo perfecto, que todo lo hace absolutamente bien, que no tiene un solo defecto por ningún lado. Digo, no está tan mal tener un poquito más de pompi que las demás, pero a mí, que en ese momento se me vino el mundo encima y creo que exageré porque ya, la verdad, ¿en serio es un problema tener el trasero grande? Ese viernes maldito no debió suceder nunca, pero pasó. Joelito jamás olvida las llaves de su casa, jamás olvida nada. Puedo encargarle cualquier cosa, pedirle que me recuerde la fecha de cumpleaños de mi tía Ale, que me ayude para que no se me pase la fecha de entrega de los trabajos finales, que me recuerde lo que sea que yo no debo olvidar. Siempre lo recuerda todo porque es muy cumplido y comprometido. Pero ese día, para mi desgracia y mi mala suerte, olvidó las llaves de su casa. Por eso, en lugar de ser un día normal, ese día fue distinto. Y es que en un día normal, si la última clase es de matemáticas, el maestro llega todo aburrido y fastidiado y nos apunta un problema según para que lo resolvamos antes de salir. Luego nos dice que mejor nos lo llevemos de tarea y nos deja libres. Como Joelito es muy cumplido, en lugar de hacer su mochila desde el momento en que termina de apuntar el problema, se espera que el maestro diga que ya podemos irnos y yo tengo que esperar a que guarde todas sus cosas y lo hace con una dedicación obsesiva. Por su culpa, siempre salimos al final y en lo que él hace todo eso, a mí hasta me da tiempo de dibujarlo con orejas de burro, dientes de conejo o cola de dragón. Hay días que Joel se tarda tanto que hasta me da tiempo de dibujar a Priscila, porque me encanta cómo se peina todos los días, con curlis y toda la cosa, como si fuera a ir a una boda. Ella también guarda sus cosas con mucha calma, como si no quisiera que llegara la hora de salir de clases, pero ella se ve como resignada, como triste, como si quisiera quedarse a vivir en el salón. Y bueno, así siguen las Genial. aventuritas de la protagonista que se está quejando porque ese día le dijeron nalgona. Y se oye, ¿no? La intención de hacer la broma, ¿no? Sí, Y de ponerle el humor, que pues es el humor de los chavos de secundaria, ¿no? claro, claro. Esta novela tiene un propósito muy bien definido, ¿no? Hacer conciencia de varios temas, como acabas Sí. de mencionar. ¿Cuáles crees tú que son los temas que tú verdaderamente querías poner sobre la mesa con ellas, con esta Mira, novela? claro que sí. Uno de ellos fue la exposición que tienen los jóvenes a las redes sociales. Es una exposición que tenemos todos, pero obviamente entre más chico sea alguien, más chico de edad, está más expuesto y es más vulnerable. Y si nosotros como adultos tenemos una gran fragilidad en redes sociales, alguien que es menor de edad, que no conoce muchas cosas de la vida, que es ingenuo, está totalmente más expuesto. También quise hablar, aunque suene cursi, un poquito del amor propio, de estas inseguridades con las que lidian los jóvenes cotidianamente y que a veces nosotros como adultos pues no tomamos en cuenta o desdeñamos o creemos que ellos no están sufriendo porque sus problemas son nimiedades en comparación con los nuestros, ¿no? Entonces también quise hablar un poco de eso y también el tema de la trata que se presenta también ya en otro tono y para adultos y mucho más desarrollado en Loba y que es un tema que a veces está ahí enfrente de nuestros ojos
y no nos damos cuenta. Es algo terrible que sucede mucho en nuestro país. Claro, definitivamente. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final de la conversación y yo quisiera hacerte 2 preguntas. Sí. Una, ¿sientes tú dentro de Monterrey, dentro de todo lo que es Nuevo León y los estados del norte, que hay una red importante de escritores? ¿Cómo funciona? ¿Qué dinámicas tiene? ¿O sientes que trabajan más de manera aislada? Fíjate que sí hay muchos escritores en el estado de Nuevo León y trabajan muy bien, especialmente aquellos que se autopublican, como que forman sus redes, se dan tips, se dicen para acá, para allá, presentaciones, se alían, entonces ellos trabajan mucho en equipo. Y creo que los demás, como que estamos trabajando directamente con alguna editorial y sí tenemos relaciones muy cordiales entre nosotros, pero esto de la unidad no lo estamos practicando tanto. Claro. Y por último, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Actualmente estoy trabajando en novela, tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte y estoy haciendo una novela. Ahorita, bueno, creo que el tema de la maternidad es un tema muy recurrente en mis 3 novelas. Hasta ahorita estoy viendo que en Beach Doll también no había caído en la cuenta de eso. Y estoy trabajando en una novela donde ya no se trata de una chica abandonada por su madre, sino que en esta ocasión es una madre que abandona al hijo, ¿no? Tiene un bebé, no lo quiere ver, le da asco, no puede con eso y lo deja ahí abandonado. Entonces creo que el tema de la mala maternidad es un tema muy recurrente en mi obra y por lo menos en la siguiente novela así va a seguir. Orfa, no sabes de verdad el gusto que me dio leer tus obras. Están de verdad emocionantes, fuertes, crudas. Hay algunas escenas que de eso de que cierras el libro un ratito, ahorita vengo, voy a respirar y ya lo abres al rato, ¿no? Tienes una Sí. gran calidad como narradora y estoy segura que, bueno, en lo que estás trabajando va a salir muy bien. Pero mientras tanto, la gente tiene que leerte y tiene que leerte también como ensayista. Creo que tienes un ensayo muy profundo y me gusta que esta nueva generación de escritoras meten el dedo en la llaga hasta el fondo, ¿no? Sí, como debe ser. Como debe ser. Pues muchísimas gracias de nuevo por colaborar con Hablemos Escritoras. Te agradecemos mucho el apoyo y tu voz. No, mil gracias a ti, Adriana, qué bonito espacio. Pues al contrario, Orfa, muchísimas gracias. Un besote. Hablemos Escritoras Podcast es un espacio para escuchar a nuestras escritoras, saber más los detalles de su vida, de su obra, de sus carreras, de sus retos. Acompáñenos cada semana, síganos en las redes y háganse socios, suscríbanse en todas las plataformas donde pueden escucharnos. Se despide de ustedes el equipo, edición y producción, Fernando Macías Jiménez, social media, Andrea Macías Jiménez, colaboración, Wilfredo Burgos Matos. Una servidora, Adriana Pacheco.